Vita Studios les invita para que den like al programa, para que anoten sus comentarios, les vamos a responder prontísimamente. Y si no quieren comentar nada, de todas maneras, déjenos sus likes, suscríbanse, es importantísimo que se suscriban. Bueno, nuestro segundo tema, obviamente, el tema del momento, el tema candente del momento, que es la película Emilia Pérez, del director francés Jacques Audiard, justamente. Bueno, Jacques Audiard, el director y la principal protagonista, bueno, la persona protagonista, que es la persona denominada Carla Sofía Gascón, han decidido entrar precisamente en el gran altar de sacrificios de Huitzilopochtli, como en un día fue Yaritza y su esencia, y como también le ocurrió a la artista argentina Ana Gallardo con su exposición fracasada en el MUAC, ¿no? Es decir, se presentaron ante el altar de Huitzilopochtli con su pecho dispuesto para que se le sacara el corazón, ¿no? Y eso es lo que está ocurriendo precisamente con la película Emilia Pérez y con el director francés Jacques Audiard y con su protagonista principal. ¿Por qué? Porque no la hemos visto, ni Uriel ni yo, ¿no? La hemos visto, por eso a esta sección le llamamos Emilia Pérez el previo. Según lo que hemos recabado de información, se trata de una película que tristemente retrata de una forma burlesca, no solamente paródica, sino burlesca e insultante, buena parte de la realidad nacional. Y entonces, bueno, tampoco nos interesa mucho spoilear la historia porque seguramente ya muchos de ustedes la sabrán. Y entonces, bueno, vamos a tratar de reflexionar más bien en torno a por qué a este francés extraviado se le ocurre hacer una película así, exhibirla así, que ganó en Cannes, y entonces en otros festivales importantes. Suponemos que porque a la crítica le gustó lo que dice el artista, ¿no? Que es el mensaje. Sin embargo, obviamente hay una responsabilidad de todo el artista con su sociedad, porque un artista no es la fantasía romántica de que solamente produce lo que viene, ¿no? De su alma y de su espíritu. No, un artista es una persona que pertenece a la sociedad y es concordante precisamente con la sociedad. Entonces, bueno, lo que hace este francés desde su punto de vista y desde sus propias creencias es hacer una película sobre lo que él cree que es México, a partir de determinados fenómenos que efectivamente están lacerando nuestra nación en este momento. Es decir, no se niega lo que se está representando en la película Emilia Pérez, lo que se está negando es la forma de la representación, que es pues una boutade precisamente de Jacques Audiard, es una broma de mal gusto y es así como se le ha tomado y se le va a castigar precisamente porque ha cometido el graso delito de insultar a la nación, así como lo hicieron Yaritza y su esencia, ¿no? Y como lo hizo Ana Gallardo de alguna forma también. Bueno, entonces, pero ¿esto a qué viene y cuál es la reflexión? Viene en torno precisamente a la propia mentalidad europea que cree entender lo que es este continente en su conjunto y este país en específico. Y bueno, ¿cómo lo podemos comprobar? Resulta que tenemos a la historia precisamente para podernos hundir en cómo los europeos han tratado de definir a este continente, que es el llamado continente americano, desde el siglo XVIII hasta principios del siglo XX. Este libro que tengo aquí fue escrito por el historiador italiano nacido en Florencia, don Antonello Gerbi. Él nació en 1904 y entonces él escribe dos libros fundamentales que han sido editados por el Fondo de Cultura Económica. Uno es La naturaleza de las Indias, un muy bonito libro, y este libro que les estamos recomendando el día de hoy, La disputa por el nuevo mundo. Historia de una polémica, 1750-1900, en donde Gerbi expone cómo la mentalidad europea tiene prejuicios y a partir de esos prejuicios comienza a generar opiniones y por lo tanto definiciones en torno a lo que es este continente y en torno a los habitantes de este continente y en torno a la naturaleza de este continente. Y entonces, bueno, es interesante porque como ustedes se darán cuenta, 1750 coincide con la época de la Ilustración.
Entonces comienza Antonello Gerbi a examinar los textos de un Buffon, de un Raynal, de un Robertson y de Poff, del filósofo prusiano de Poff. Y todos estos comienzan a hablar efectivamente del continente americano como un continente joven, ¿no? Y que las personas que viven aquí son cobardes y medrosas y que por eso se dejaron conquistar por los españoles, y que las montañas eran bajitas con respecto, por ejemplo, al tamaño de las grandes masas orográficas de Asia o de Europa, por ejemplo, ¿no? Y entonces, bueno, se emitieron, ¿no?, una gran cantidad de juicios que van obviamente generando una imagen de América en el pensamiento, ¿no?, común de la gente común y corriente europea. Y esas ideas pues están obviamente generadas por las personas que van generando estas ideas desde el ámbito de la academia, que se van virtiendo hacia abajo. Y entonces, bueno, todos estos señores que sabían, ¿no?, de ciencia, de filosofía, Voltaire mismo también es mencionado como uno de estas personas que desde sus conocimientos, o más bien desde sus prejuicios, hablaban de este continente. Y también, obviamente, habla de los defensores del propio continente, habla de un Benjamin Franklin, por ejemplo, desde la parte de los americanos anglos, ¿no?, que ya están defendiendo su continente en contra de los ataques de los europeos. Y en el concreto caso de México, que en ese momento es la Nueva España, destacan las figuras de un Juan José de Guiara Yeguren, que es un sacerdote que escribe una magna obra que deja sin terminar ya que muere, que es su Biblioteca Mexicana, y también habla posiblemente de la persona que en el siglo XVIII representa como ninguna otra la Ilustración mexicana, que es el gran historiador veracruzano, jesuita, Francisco Javier Clavijero. Francisco Javier Clavijero escribe su Historia Antigua de México y sus disertaciones en contra de todos estos filósofos, lo cual habla precisamente de que ya desde muy temprano momento hay una conciencia de defensa y una identidad que se está construyendo, que obviamente se está defendiendo de estos improperios que provienen del puro prejuicio de los europeos. Jacques Audiard, el director de Emilia Pérez, pertenece precisamente a este conjunto de europeos que creen saberlo todo, ¿no?, porque sus prejuicios les han generado sus creencias y se acabó. Y entonces, bueno, en el conocimiento de sus prejuicios y de sus creencias, sin ninguna investigación en torno a lo que es el país, nuestro país, como él mismo lo declara, pues se avienta a hacer esta grasejada de película que obviamente ha sido tomada, ¿no?, en su justa medida. Entonces, bueno, les invitamos a verla. Nosotros también, Uriel y yo, la vamos a ver y la comentaremos juntos en la próxima semana. Comenten, sale, vale. Regresamos. Vita Studio les dice, pongan like.